Vote Juan Daniel Oviedo, un alcalde con cabeza y corazón. Hola, buenas noches. Muchas gracias por unirse a este podcast tan especial, con toda por Bogotá. Aquí estamos con Juan Daniel Oviedo y con Adriana Posada. Promete bastante este episodio. Vamos a ver cómo están leyendo las mujeres a Oviedo. Vamos a tener varias invitadas especiales y vamos a ver qué nos traen. Adriana, bienvenida. Bienvenido Juan Daniel nuevamente. Gracias, Andrea. Gracias, de verdad. Gracias por este espacio, muy chévere. Igualmente, estoy súper contenta de estar aquí, de poder abrir estos micrófonos en donde estamos explorando mucho más adentro qué trae este candidato que sé que va a traer grande transformación para Bogotá. Adriana, eres gran amiga de Juan Daniel. Ya hace 5 años estábamos ya aquí adelantando cuaderno antes de empezar este podcast. Quisiera que nos contaras un poco en estos 5 años de amistad, de cercanía con Juan Daniel, cómo ha sido y qué es lo que más te inspira de él, cómo ha sido esa relación, qué nos puedes contar de su manera de tratar a las personas, de su tacto. Bueno. Estuve profunda. Bueno, hay tantas cosas que me inspiran de él. Pero lo primero que tendría que decir es que esto ha sido una relación que hemos construido conjuntamente, ¿sí? Y que crece y crece y crece, pero que ha sido a punta de esfuerzo, de comprensión, de conversaciones y de mucho, mucho afecto de parte y parte. Me inspira en Juan Daniel varias cosas, pero la primera es que él es un gran ser vivo, como digo yo, es una gran persona. Su sensibilidad me inspira, me conmueve profundamente. Yo quisiera tener esa sensibilidad y poder ser un buen ser vivo como lo es él. Me parece que eso ya es la cuota inicial para lograr grandes cosas, ¿no? Lo otro que me conmueve, o digamos, o que me inspira, es su profunda inteligencia, ¿no? Su rapidez mental, su sentido del humor, su capacidad de poner la información en contexto, de hacer análisis. Bueno, y tal vez una tercera, que le he debido decir de segundas, es que Juan Daniel es un hombre profundamente reflexivo. Y él sabe que siempre el viaje es para adentro. Y eso es una cosa que a todos nos cuesta, porque es duro y es doloroso, ¿no? Pero que a él yo siento que le aporta mucho. Porque sobre la base de esas claridades, de hacer un análisis de sí mismo, es que puede echar para adelante siempre con creatividad y con reconocimiento como de las condiciones, ¿no? Y de las realidades. Y eso me conmueve y me inspira. Y me hace que yo me levante todos los días con ganas de aportar este proyecto y decir, bueno, si esto, ya tenemos la cuota inicial de una cosa que yo creo que es promisoria para todas nosotras y para esta ciudad. Gracias. Aquí tengo que hacer un disclaimer, Juan Daniel, y es que en un episodio anterior tuvimos a la hermana, tuvimos la dicha de abrir el corazón acá con la hermana y las dos están diciendo exactamente lo mismo. Si te das cuenta, pues claro, en otras palabras, desde otra perspectiva también, pero están hablando y digamos, resaltando tu sensibilidad. La sensibilidad, sí, estaba pensando lo mismo. Qué bonita coincidencia. Sí, así es, y no los pusimos de acuerdo, hay que destacar. Bueno, Adriana es la encargada de voluntarios en la campaña, y aquí digamos que entrando un poco más en materia, un poco más técnica, que sé que también disfrutas muchísimo. Las cifras del observatorio de mujeres son alarmantes en términos de violencia. ¿Qué esperas de la campaña y también de las propuestas y por supuesto del desempeño que él va a tener como alcalde? Pues mira, es para mí una pregunta súper interesante. Porque nosotros nos autodenominamos la energía voluntaria de esta campaña. Y
llevamos tal vez como un mes de empezar a trabajar juntos. Nos vimos en la necesidad de establecer unas cosas que nosotros llamamos nuestros principios. Es decir, nosotros estamos llenos de ilusiones, de ganas de hacer cosas, de estar en la calle, en su momento de recoger nuestras firmas, hoy en día de promover el voto, pero no de cualquier manera ni a cualquier costo. No solo eso, sino que nosotros nos hemos constituido como en una comunidad, somos unas personas que no nos conocíamos hace 7 meses, que hoy trabajamos 14 horas juntos, pues en distintos momentos, ¿no? No todos los 14 horas, Sí. pero estamos mucho tiempo Conectados. juntos. Estamos conectados. Y entonces sentimos que queríamos tener unos principios para tener unas reglas de cómo nos queríamos relacionar. Y uno de esos principios es la no violencia. O sea, el combatir, aunque sea una palabra fuerte, pero sí, es combatir todas las sí. formas de violencia y de discriminación por género, por orientación, por condición, etc. Entonces, digamos, lo que quiero decir con esto es que es un principio de acción de esta opción de gobierno, ¿sí? La no violencia. Juan Daniel es una persona cercana a las mujeres, que ha comprendido bien como nuestras luchas, nuestras necesidades, también nuestras virtudes y nuestras fortalezas. Aunque él diga que no, está rodeado de un grupo de mujeres muy interesantes, ¿sí? Todas. Entonces, solamente espero que él siga siendo como es, ¿sí? Y que nos ayude a mantener firmes esos principios que nos guían desde el día 1. Así que espero una administración y espero hacer parte de una administración de esta ciudad que escuche las voces de las mujeres, que nos ayude a que esta sociedad reconozca el lugar de las mujeres. También a que nos empoderemos, ¿no? Porque esto no es un asunto de que nosotras somos divinas y hay unos malos o perversos que nos dañan. Nosotras también tenemos mucho que hacer por nosotras mismas y muchas reflexiones. Claro que sí. Pero sin duda alguna, pues no una administración que no tolere, ni fomente, ni admita ningún tipo de violencia. Así es. Juan Daniel, ¿qué medidas esperamos? Bueno, yo creo que aquí nosotros tenemos la oportunidad de encontrar uno de los temas más contundentes de nuestro aporte para la ciudad. Y la violencia basada en género está disparada en este momento, consecuencia de la pandemia, problemas de salud mental, tensiones económicas, y por consiguiente, lo primero que queremos hacer es reconocer que las líneas de atención para que las mujeres puedan expresar su voz frente a los riesgos de violencia basada en género tienen que ser más robustas. La línea púrpura debe contar con un personal mucho más grande, con una disponibilidad más importante. Necesitamos que las comisarías de familia estén reentrenadas y actualicen sus capacidades para atender las denuncias de violencias basadas en género, pero particularmente necesitamos más comisarías de familia en la ciudad y con, en ese caso, horarios extendidos, que es uno de los elementos críticos que nosotros estamos planteando. La violencia basada en género, en tercer lugar, también está basada en un estereotipo muy fuerte en contra de las mujeres, una discriminación histórica en contra de las personas con orientación sexual e identidad de género diverso, y por eso también queremos que en la educación se hable claro de esos estereotipos, ¿sí? El estereotipo fundacional de todas las inequidades que enfrentan las mujeres es que todavía Colombia cree que las mujeres son mejores haciendo oficio que los hombres en la casa. Se les sobrecarga en el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, y por consiguiente se les generan barreras para el estudio y para el acceso al mercado laboral. Por eso queremos continuar con la estrategia del sistema distrital de cuidado, fortalecerlo, ponerlo a disposición de las mujeres y de cualquier enfoque de género que se quiera plantear alrededor del cuidado, disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, para que exista la oportunidad de que ese empoderamiento del que hablaba Adriana pues sea una medida preventiva,
muy significativa para prevenir esas violencias basadas en género. Entonces también, además de la atención, porque el tema está desbordado, necesitamos medidas de prevención que están basadas en la educación. Y eso se llama educación sexual. ¿Sí? Es así. Tenemos que romper ese paradigma o ese tabú que educación sexual a mis niños no, con mis niños no se metan. Sí. No, tenemos que romper ese tabú. Y finalmente, yo creo que las estrategias de inclusión laboral y emprendimiento pues deben tener un enfoque transversal de género que nos permita que ese empoderamiento económico que le da a las mujeres una autonomía y que las empodera, valga la redundancia, alrededor de estas violencias, pues permita que el trabajo de las mujeres, las ideas emprendedoras de las mujeres sean el mecanismo interruptor más importante de violencias basadas en género. Cuando te escucho hablar y he estado muy afortunada de escuchar además el primer episodio donde nos conectamos tanto con tu historia, empiezo de alguna manera como a pensar en una metáfora que es la metáfora del hilo rojo. ¿La conoces? No. Es una metáfora en donde hay un hilo rojo que mágicamente conecta muchas cosas y de hecho se utiliza en mercadeo, pero no voy a entrar a hablar de mis temas. Es un hilo rojo que conecta todo lo que tiene que ver con tu campaña y para mí esto resulta mágico porque veo que ese hilo rojo empieza a tejerse directamente desde tu corazón, porque creo que esto viene muy inspirado también por la historia de tu mamá. Claro, violencia psicológica al interior del hogar, es la violencia que hablábamos la vez pasada, invisible, pero que más daño está haciendo. Y por eso necesitamos que las mujeres se sientan protegidas también, que reconozcan que la violencia psicológica también es una violencia basada en género. Y es absolutamente silenciosa. Yo creo que todas las campañas que se hacen alrededor de la violencia contra la mujer, pues la típica, la mujer con el ojo morado, golpeada, pero mucho más allá de eso están heridas que son internas y que no se ven y que son supremamente graves porque impiden la productividad de la mujer. ¿Tú qué nos dices de eso, Adriana? Yo pues estoy de acuerdo con ustedes. Yo creo que otra faceta que debemos trabajar es el tema de las masculinidades. Ok, ¿sí? Nuevas masculinidades. Sí. Necesitamos nuevas masculinidades. Necesitamos niños educados y formados para el reconocimiento y la valoración de las mujeres. Y eso es lo que yo aportaría como a esta parte de la conversación. Yo creo que tenemos que trabajar seriamente las masculinidades. Porque además es que el machismo, voy a decirle así, las primeras víctimas del machismo son los propios hombres. Así es. ¿Sí? Es cierto, qué bueno decirlo, sí es cierto. Entonces, creo que esa es una dimensión que a veces no consideramos y que sería muy interesante de trabajar y nos va a ayudar a que lo que logremos allí sea sostenible, ¿sí? Porque le pega como a la estructura, yo creo que es como a la estructura, a la cultura, a la Así manera es. como nos entendemos y nos relacionamos. Bueno, y este podcast es muy especial porque estamos sentándonos acá con varias voces, con varias mujeres. Adriana tuvo la oportunidad de ser la primera en tener el honor de estar acá sentada contándonos sobre su historia con Oviedo. Y me gustaría para terminar, para cerrar esta primera parte de este gran podcast en donde vemos cómo las mujeres están leyendo a Oviedo, ¿por qué votar por él? Dios mío, estoy llena de razones. Estoy llena de razones. La primera de ellas es porque creo que esta ciudad se lo merece a él. Esta ciudad se merece tener como alcalde una persona como Juan Daniel que habla con la verdad, que fundamenta cada uno de sus argumentos y de sus propuestas en datos, con una persona que está orientada a proponer, a resolver los problemas y las necesidades de todos los que habitamos Bogotá, pero que hace eso no desde un escritorio, sino dándose la tarea de escuchar con atención y con cuidado
lo que los habitantes de esa ciudad tienen para decir. Que es una persona, porque Juan Daniel es una persona que renunció a continuar alimentando la hoguera de la polarización y de los ataques personales y de las recriminaciones mutuas, porque es un hombre honrado profundamente y es un hombre íntegro. Y para mí la integridad está en hacer como se dice, decir como se piensa y se siente. Y eso es lo que yo veo en él y ese es además mi reto personal todos los días. Así que las invito y los invito a todos a votar por Juan Daniel porque esta ciudad se lo merece. Bueno, Andrea, cuéntanos con quién seguimos. Bueno, ella es una invitada espectacular. Se trata de Joana Cordovez, fundadora de Tirando por Colombia. Estoy muy entusiasmada de escuchar estos temas que tienen gran impacto en la agenda pública y sobre todo en esta campaña. Vamos a ver de qué se trata el control del embarazo adolescente. Cuéntanos. Bueno, primero, gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de estar acá. Y para nosotros desde Tirando por Colombia, esta es la trampa de pobreza y de inequidad en nuestro país. Voy a dar unas cifras como generales, si están de acuerdo, y es que 1 de cada 5 en nuestro país está embarazada o es madre. Eso estamos hablando del 20% de nuestra población femenina. Imaginémonos entonces estas adolescentes, la mayoría de ellas van a ser madres cabeza de familia, van a tener entre 2 y 3 hijos antes de los 20 años, dejan de estudiar y, por ende, van a tener menos ingresos, menos empleo y, además de todos sus hijos, van a estar en estados de vulnerabilidad altísimas. No solamente ellas, sino esto puede llevar hasta 3 generaciones más allá. En Bogotá, en este momento, han disminuido las cifras, obviamente, de embarazo adolescente, se ha hecho un muy buen trabajo, y al mismo tiempo estamos hablando que tenemos más de 5.200 adolescentes anuales que están quedando embarazadas. Es un problema enorme. Pensemos en 5.200 familias que van a estar en este estado de vulnerabilidad en nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Wow, estoy impactada. Tienes las cifras muy claras. ¿Qué iniciativas tenemos en la campaña con respecto a esto, Juan Daniel? Bueno, pues en realidad quiero felicitar a Joana por este ejercicio Tirando por Colombia. Incluso desde el TANE tuvimos la oportunidad de interactuar y qué bueno que podamos ser lo suficientemente contundentes de expresar que es una trampa de pobreza, ¿sí? Por consiguiente, la prevención a través de la educación sexual es fundamental. Se haya demostrado por expertos nacionales e internacionales que la educación es el mecanismo más efectivo para reducir el impacto del embarazo adolescente. Pero además de la educación, como lo expresábamos también en el caso de las violencias basadas en género, tenemos que ser contundentes con una cosa. Y es que no solo estamos hablando de embarazo adolescente, sino que estamos hablando de embarazo infantil. Wow. Sí. En Bogotá, en el año 2022, tuvimos poco más de 500 casos de nacimientos en niñas entre 10 y 14 años inclusive. Pero menores de 14 años, tuvimos a 154 niñas que fueron víctimas de un crimen que está en el Código Penal, que se llama el acceso carnal violento en niñas menores de 14 años. No puede ser que la alcaldía y la Secretaría de Salud, conociendo quiénes fueran esas 154 niñas, no tengamos unos dispositivos de atención individualizada para resolver la situación que están enfrentando esas niñas, porque ahí sí no es una trampa, es una condena. Así es. A la pobreza, ¿sí? Por consiguiente, para concluir, tenemos el tema de educación sexual, que también lo habíamos hablado en el caso de violencias basadas en género, y unas líneas de atención personalizadas para el caso de embarazo infantil, y al mismo tiempo una campaña muy precisa, no solo en el sistema educativo, sino en general en el marco de cultura ciudadana, en donde las mujeres, en este caso las jóvenes y las niñas, se sientan empoderadas de sus cuerpos y de las decisiones que deben hacer valer en la sociedad.
Muchas gracias, Juan Daniel. Joana, Juan Daniel toca un tema muy interesante que yo creo que es un pilar importantísimo alrededor de este tema y es la educación sexual. Sí. ¿Cuál es el mayor tabú al que tú te has enfrentado en este tema que además en Colombia, yo puedo decirlo, yo soy de Valledupar y no tuve educación sexual? Sí. ¿No? Entonces... Tenemos varios problemas, digamos, a nivel de educación. Quiere decir que 7 de cada 10 docentes en nuestro país no se están tomando en serio la educación sexual. Estas son cifras además de la Universidad Javeriana. No se han capacitado esos docentes en educación sexual. Pero además de todo tenemos un grandísimo tabú como sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que como adultos no estamos haciendo la tarea realmente. Uno, como padres no sabemos cómo hablar a nuestros hijos sobre sexualidad o sexo, cómo prevenir un embarazo adolescente. Y esta es una tarea que empieza desde que nacen nuestros hijos, ¿no? Segundo, pues lo que acabamos de hablar, el tema de los docentes todavía tienen también mucho miedo a hablar sobre el tema. A veces prefieren que se haga en casa, pero en casa tampoco se hace. Y el otro es la gran responsabilidad que tenemos como adultos de poder llegar, cuando un adolescente llega a un centro de salud, se encuentra barrera tras barrera tras barrera. Nosotros desde Tirando por Colombia hace más o menos unas 3 semanas estuvimos dando un conversatorio alrededor de este tema y es entendiendo cuáles son las barreras de estos chicos. La primera es llegar al centro de salud, o sea, casi no llegan a los centros de salud. Segundo, ya no hay una atención diferenciada para los adolescentes. La primera barrera que se encuentra un adolescente en un centro de salud, adivinen quién es. Cuando llega un adolescente a un centro de salud, ¿qué pasa? Si es que llega, ¿no? Comencemos por ahí. Sí, sí es que llega. ¿Quién creen que es la primera barrera? No sé cuál es. El celador. Ah, claro. ¿A qué viene? ¿Para qué viene? ¿Y usted por qué no vino con sus papás? Pero usted, eso es para venezolanos. O eso es para mayores de 18. Si logran pasar esa primera barrera del celador, podemos estar hablando que tienen que encontrarse en una sala de espera donde no están recibiendo la atención adecuada, donde son juzgados completamente y cuando finalmente los atienden, la atención no es la debida para este grupo de edad. Entonces, estos chicos yo siempre digo, el embarazo adolescente no es culpa de los adolescentes. El embarazo adolescente realmente es una gran responsabilidad de los adultos que rodeamos a estos adolescentes. Entonces, para mí, el tema del tabú es de los adultos, no es de los adolescentes como tal. Necesitamos educarnos, necesitamos entender cuáles son nuestros derechos sexuales y reproductivos. En ese mismo evento que les estaba contando, estábamos todos sector salud de diferentes áreas. Y abrí la intervención preguntando que cuántos de los que estábamos en la sala conocíamos nuestros derechos sexuales y reproductivos. Alzaron la mano 2 personas. De más de 40 personas adultos que estábamos ahí. Entonces, la grandísima responsabilidad no solamente de los adolescentes, y obviamente en términos de educación hay muchísimo que hacer. Y ahorita, si quieren, hablamos también, digamos, de lo que tiene que ver la tecnología y diferentes metodologías que creo que hay que abrir nuestra mente. De el que llegue a alcaldía, pues tiene que efectivamente decir la tecnología hay que incluirla, los datos hay que incluirlos, una línea base clara hay que incluirlo, pero hay que medir. Y la tecnología nos ayuda a medir precisamente. Y tomar acción cuando no vemos los resultados esperados. Mil gracias, Joana. Bueno, Juan Daniel, cuéntanos un poco en la administración y en la gestión, ¿cómo piensas fomentar actividades y colaboración con iniciativas como Tirando por Colombia? Bueno, yo creo que lo que dice Joana es completamente cierto. El estereotipo, uno de los tantos que cargamos en nuestra ciudad y en nuestra sociedad sobre la educación sexual, tenemos que romperlo. Y eso tiene que pasar con el entendimiento de que la educación sexual no es ideología de género, que la educación sexual no es promoción del aborto, ¿sí? Que la educación sexual no es la genitalidad exclusivamente. La educación sexual es verdaderamente un conjunto de herramientas, como lo mencionaba Joana, para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, que tienen un componente ético y un componente moral
muy potente, ¿sí? Porque la idea de la educación sexual es prevenir llegar a la situación extrema de tomar la decisión de una interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? No es hacerle propaganda a eso, ¿sí? Y por eso, y tampoco es ideología de género, porque los papás piensan que las clases de educación sexual es para que sus hijos se vuelvan gays, como yo, ¿sí? O que promocionemos que los niños se conviertan en niñas y hagan su transición de género. Eso no se promueve, al contrario, hablando claro, ¿sí? Como lo habla Joana, es que podemos efectivamente reconocer que somos autores y promotores del ejercicio de nuestros derechos sexuales y reproductivos, y que es la autonomía y la decisión la que debe prevalecer a la hora de evitar esos riesgos. Por eso, nosotros sí necesitamos trabajar de la mano con organizaciones maravillosas como Tirando por Colombia. La sociedad civil juega un rol muy importante porque lo decía Joana, tenemos que cambiar los estereotipos de los adultos, ¿sí? Y necesitamos generar formación de formadores. Así ¿sí? es. Y por consiguiente, experiencias de estas organizaciones como Tirando con Colombia y el liderazgo de Joana van a ser claves para que el distrito garantice que todo el personal de la educación pública esté capacitado para entender cuáles son esos pilares de educación sexual y hablar claro para que los papás dejen de promover esa iniciativa de con mis niños no se metan. Necesitamos meternos con los niños, necesitamos hablarles desde el matoneo escolar hasta la violencia basada en género, y el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos debe suceder. Por consiguiente, esa colaboración se vuelve muy importante porque romper tabúes es algo que requiere una acción colectiva y un consenso, y ver organizaciones de la sociedad civil como Tirando por Colombia en ese escenario va a ser fundamental. Así es, temas de gran impacto hemos traído en este episodio donde estamos con tantas voces importantes. Joana, para cerrar y para pasar a la siguiente invitada, tres pilares importantes que esperas en la próxima administración de la alcaldía. Bueno, lo primero sería precisamente hacer, digamos, conciencia de lo que acabamos de hablar. Creo que un tema importantísimo es entender que necesitamos llegar a muchísimos más adolescentes de los que estamos llegando en este momento. La tecnología y la innovación precisamente nos ayuda a escalar. Yo estaba hablando hace un tiempo que, por ejemplo, en el caso de Medellín, donde ya llevamos 2 años trabajando y han venido en disminución la tasa de embarazo también, hemos podido llegar a más de 8.000 jóvenes con un proyecto de 3 meses, gracias a la tecnología y a la innovación, con indicadores claros, con línea base clara, diciendo, listo, necesitamos tomar acción acá para lograr objetivos e indicadores. Entonces, el tema de la tecnología, necesitamos realmente abrir nuestra mente. Además, es el lenguaje de los adolescentes, ¿no? Claro. Ya no es que un adulto como nosotros se pare al frente de ellos y les diga qué hacer y qué no hacer, sino es darles esa información veraz y oportuna a través de su lenguaje digital, para que efectivamente sean adolescentes muchísimo más responsables con su proyecto de vida, y en el momento que ellos decidan, además, como bien lo decía Juan Daniel, un chico informado retrasa más esa primera relación, y cuando decide hacerlo va a ser muchísimo más responsable. Entonces, estar ahí en ese momento es fundamental. Segundo, nosotros esperamos que los chicos se peguen a nuestras reglas, entonces hacemos todo un sistema de salud para que ellos lleguen y hagan... No, estamos esperando que Mahoma vaya a la montaña. Dejemos de esperar eso, llevemos la montaña a Mahoma, llevemos los servicios de salud a las instituciones educativas. Fundamental, es importantísimo quitarles las barreras que tienen los chicos al acceder al método anticonceptivo. Nosotros no hacemos absolutamente nada si están realmente informados, empoderados, si no los dejamos cuidarse. Entonces, para nosotros es fundamental. Y en la experiencia que hemos tenido en todo el país, en muchas ciudades, es que cuando tenemos una cabeza realmente un doliente, responsable del embarazo adolescente, y no solamente una mesa que trabaja el embarazo adolescente, es muchísimo, digamos que la articulación funciona muchísimo mejor, los indicadores son claros, y sobre todo, ¿quién es el responsable real? Porque cuando tenemos demasiadas secretarías que tienen muchas cositas, muchísimas acciones, además el presupuesto no se utiliza de la mejor forma que podríamos.
Entonces, cuando tenemos 7 campañas diferentes de prevención de embarazo adolescente, pero todos tienen un enfoque diferente, no estamos haciendo nada. Ataquemos 1, 2, 3 puntos máximo de lo que necesitamos. Identifiquemos cuáles son esos colegios, esas áreas donde necesitamos urgentemente este tipo de intervenciones y vamos ampliándolo año a año. Sobre todo, necesitamos políticas que sean realmente de gobierno. O sea, que implementemos, que sabemos que empezamos el primer año y se mide así, el segundo para mantenerlo se mantiene así, pero además de todo lo ampliamos así. Y es realmente con esas políticas, digamos, de ciudad como tal, de este es mi punto donde estoy, pero acá es donde quiero yo entregar en 4 años, donde vamos a hacer la diferencia. Muchísimas gracias, Johanna. Muy importante y muy impactante todo lo que dices. Y bueno, vámonos con nuestra siguiente invitada. Bueno, Andrea, esto se está poniendo buenísimo, pero cuéntame quién es. Bueno, esta es una mujer espectacular. Yo estoy acá boca abierta. Se trata de Valentina Umar, expresidenta de Entrepreneurs Organization y además miembro del Consejo Regional. Bienvenida a este espacio, a este podcast Con Toda por Bogotá. Esperamos mucha de esta conversación. Cuéntanos un poco de ti y qué esperas. No, bueno, qué felicidad estar acá porque teniendo conversaciones previas, yo creo que acá lo que nos une es cómo nos unimos las mujeres por Bogotá. Acá no importa la política, acá no importa nada más, sino cómo las mujeres empresarias, microempresarias, megaempresarias nos hacemos más poderosas para realmente llegar más adelante. Entonces, qué delicia estar acá. Mil gracias. Juan Daniel. Bueno, me parece que la trayectoria de Valentina nos va a poner sobre la mesa un tema que es muy importante y es cómo el empoderamiento económico de las mujeres es la deuda que tenemos que saldar en nuestra sociedad, ¿sí? Porque ese empoderamiento económico es verdaderamente la oportunidad para que tengamos un empoderamiento social, político y resolvamos la inequidad más fuerte de nuestra sociedad. No puede ser que las mujeres sean mayoría demográficamente, es decir, haya más mujeres que hombres en nuestra ciudad y las mujeres sean minoría y una minoría muy, muy, muy reducida de la gente que trabaja o de la gente que emprende en la ciudad. Entonces hay que resolver ese problema y efectivamente pues la trayectoria de Valentina nos da muchas luces de cómo resolver esta inequidad que enfrentan las mujeres a la hora de trabajar o aportar económicamente a la sociedad. Yo sigo tejiendo mi hilo rojo, Juan Daniel. Nos contabas en otro episodio de ese emprendimiento de tu mamá con Yambal. Eso me parece bellísimo que además tú, no solamente por tu conocimiento técnico, sino también tu construcción como ser humano, como persona desde tu biografía, estés inspirado para plasmar estas propuestas. Cuéntanos a mí y a Valentina y a todo el público qué son esas propuestas y esas iniciativas alrededor de esto. Bueno, la inclusión laboral y en el emprendimiento de las mujeres es una de las prioridades más importantes que tenemos en nuestro programa de gobierno. Recordemos que esto se debe, ya lo hemos hablado con las 2 invitadas anteriores, a un estereotipo, y es que las mujeres en promedio en nuestro país trabajan 15 horas al día y los hombres solo 12. Pero cuando repartimos esas horas entre el trabajo en la casa y el trabajo que produce plática, las mujeres están trabajando 8 horas sin remuneración en la casa, cocinando, cuidando, haciendo mercado, limpiando, mientras que los hombres solo están trabajando 3. Eso significa que las mujeres están sobrecargadas en esas tareas y por consiguiente la idea que ha liderado la alcaldesa Claudia López, que ya es una política pública, que es el sistema distrital de cuidado, es fundamental. Necesitamos que funcione 24 horas al día, 7 días a la semana, y que las mujeres sepan que ese sistema distrital de cuidado busca resolver o generar oportunidades para su inclusión laboral. Pero eso viene complementado con unas acciones afirmativas muy claras,
Queremos que Bogotá pueda generar 287.000 nuevos puestos de trabajo en los próximos 4 años y que adicionalmente esos 287.000 puestos de trabajo favorezcan en particular a las mujeres. Y para eso requerimos que las mujeres tengan primero disposición de educación flexible, sobre todo en la educación postmedia, que las mujeres sepan que no necesariamente tienen que hacer trayectorias tradicionales como la universitaria, la técnica o la tecnológica, sino que hay una gran cantidad de habilidades, competencias u oficios específicos que pueden rápidamente favorecer el empoderamiento educativo, llamémoslo así, de las mujeres. Y eso es importantísimo porque no se nos puede olvidar que una mujer joven a los 15 años es poco probable en Colombia y sobre todo también en Bogotá que tenga una fiesta de 15 años. La verdadera fiesta de 15 años para las jóvenes en Bogotá y en Colombia es: mejor no estudie tanto, porque tienen que empezar a ayudar más en la casa, tienen que empezar a cuidar a sus hermanos, a ayudar a su mamá o a la persona encargada a la responsabilidad de la casa. Queremos que las mujeres, en segundo lugar, dejen de estar segregadas en sus actividades económicas en las cuales pueden trabajar. Las mujeres en Bogotá prácticamente están predestinadas a ser vendedoras de un almacén, a ser empleadas domésticas, a ser asistentes en servicios de salud, instrumentadoras quirúrgicas, enfermeras, ¿sí? Pero necesitamos que las mujeres puedan tener oportunidades en todas las actividades económicas de forma equitativa y por consiguiente tenemos una estrategia así como teníamos una educación flexible, que tengamos una empleabilidad incluyente y que reconozca que las mujeres deben poder participar en actividades económicas que tradicionalmente han sido ocupadas por hombres. Por eso saludamos iniciativas como la equidad de género en la construcción o en algunas actividades manufactureras altamente masculinizadas. Y finalmente necesitamos que el emprendimiento de las mujeres deje de ser rebusque y sea verdaderamente una oportunidad de generar empresas con acceso a tecnología. Vamos a ser fiadores de las mujeres emprendedoras en Bogotá. El distrito va a ser fiador para que tengamos mayor acceso a crédito de las mujeres emprendedoras a tasas razonables, en condiciones favorables. Y finalmente vamos a rescatar el rol de las habilidades gerenciales que deben tener las mujeres para poder que sus emprendimientos dejen de ser rebusque y se conviertan en una fuente de generación de empresas. Muchísimas gracias, Juan Daniel. Bueno, Valentina, tú tienes un rol importantísimo en todos estos temas. Cuéntanos un poco cuál es el contexto y cuáles son estas brechas que se tienen que seguir cerrando. A ver, yo creo que acá tenemos que empezar porque el 12% de los emprendimientos que nacen en Latinoamérica son de mujeres en Latinoamérica. Y en Colombia, solo el 25% de las empresas son lideradas por una mujer. Cuando tenemos el 50% o 51% acá, tú sabes más de cifras que yo. 51.2. 51.2. Entonces la brecha es muy grande. Sí. Y yo siempre me pregunto por qué existe esa brecha. Y yo he llegado a 3 conclusiones que creo que es: 1, falta de oportunidad desde que nacemos. Desde que nuestros papás tienen el niño y la niña, el niño va a trabajar, la niña limpia. Exactamente. ¿Cierto? Entonces, eso es lo primero. Lo siguiente es falta de oportunidad en la educación, porque el hombre rebusca, pero mientras la niña está cuidando a sus papás y ayudando, ya no puede estudiar. Y lo tercero, y de pronto esto, digamos, puede entrar un poquito mal, es que las mismas mujeres nos autolimitamos. Y yo lo he visto. La mujer dice, es que yo no puedo ser empresaria, es que yo no quiero. Entonces yo creo que hay 3 barreras donde tenemos que, 1, cambiar desde la base que las mujeres nos puedan ver como empresarias.
2, dar más oportunidades de educación. Y ya cuando somos mujeres de 25, 30, 35 años, nosotras mismas nos creamos que podamos ser empresarias. O sea, yo me he sentado con mujeres berracas y les digo, vengan, métanse en esto, háganlo, es que mis hijos, es que mi marido no me deja, es que tengo que cuidar a mis papás. Un hombre nunca dice eso. Un hombre, cuando tú le dices, sea empresario, listo, ¿cuánto es el retorno en inversión? Es lo primero, ¿no? La mujer primero está pensando en todo, excepto en ella misma. Entonces yo creo que son 3 barreras que tenemos que empezar a pensar desde la niñez hasta la adultez, en cómo volvemos mujeres desde la microempresa hasta la macroempresa, cómo las empoderamos. Interesantísimo, y seguimos tocando temas de gran impacto. Valentina, 3 pilares que esperas de la administración de la alcaldía. Lo primero, y lo voy a hablar desde lo que puedo hablar, que es mujeres empresarias o emprendedoras. O sea, lo primero es desde la educación tanto primaria, secundaria y universitaria, cómo fomentamos que las mujeres crean y puedan crear su propia empresa. ¿Qué mecanismos, qué vehículos les damos a la mujer? Y no que sea diferente al hombre, porque creo que eso es muy importante. O sea, yo no soy feminista en ese sentido de decir que somos diferentes, pero cómo les damos vehículos a las mujeres desde la niñez hasta la universidad, en que ellas crean que pueden ser empresarias. Eso es lo primero. 2, y creo que esto es muy importante, y creo que Juan Daniel lo hablaba, es que a nosotros nos toca más duro, ¿no? Nosotros, yo estoy acá y hoy es domingo 9 de la noche y tengo una hija que estaba enferma y estoy preocupada, y entonces la niña enferma, y qué hago de comida y la lonchera. Entonces, ¿cómo realmente creamos vehículos de apoyo para la mujer, que esa carga que nos toca inherentemente? Porque mamá es mamá. Sí. O sea, yo sí, ahí también digo, y por eso no soy tan feminista, mamá es mamá, y cuando un niño está enfermo, Quiere la mamá. quiere la mamá. Sí. Y eso es verdad. O sea, mi niña ayer se levantó a las 5 de la mañana enferma y no busco al papá, me busco a mí. Y la que está cansada hoy soy yo. Entonces, ¿cómo creamos mecanismos para apoyar a la mamá en estas, si son 15, 20 horas, que las mamás podamos ser empresarias, podamos trabajar y a su vez aportar a ese desarrollo económico? Porque eso nunca va a cambiar. O sea, yo ahí sí digo que nunca va a cambiar que la mamá sea mamá. Así tengamos la sociedad más liberal del mundo. Así es. Pero ¿cómo apoyamos a la mamá en ese reto de ser mamá y que pueda ser empresaria? Y yo creo que el tercero, y perdón que me alargué un poquito, es seguir educándonos. Seguir educando, fundamental. Porque es que la tecnología va muy rápido y lo que yo aprendí hace 15 años no vale hoy. Y no creo que sea subsidios, sino de herramientas para que las mujeres, con esas 15 horas o 20 más o las que sean de trabajo, podamos virtualmente, por WhatsApp incluso. O sea, ¿qué herramientas nos va a dar Bogotá para que como mujeres nos sigamos educando y poder siendo competitivas en el mercado tanto empresarial como laboral? Y me parece una nota, lo que mencionas, para chévere, Andrea, que en los 3 temas que hemos hablado hasta el momento siempre aparece la educación sexual. Siempre. Si no logramos que Bogotá entienda que la educación sexual es el camino para romper esas barreras y esos techos que enfrentan las mujeres para poder participar en la sociedad, no vamos a poder cambiarlo. Por eso el tema de la educación que mencionas me parece maravilloso. Maravilloso, muchísimas gracias Valentina por abrir este espacio, por alzar la voz. Me siento además absolutamente identificada con 2 bebecitas que tengo y también trabajando por emprendimientos, por empresa, por una cantidad de cosas. Así que muchísimas gracias por estar aquí, por darnos una voz, por darme una voz y por escuchar estas propuestas tan increíbles que tiene Juan Daniel. Vamos con la siguiente invitada. Muchas gracias.
A ustedes, mil gracias. Gracias. Bueno, Andrea, qué bueno que esa conversación ha sido muy productiva y ahora vamos a tener una cara joven. Cuéntanos quién Una es. cara supremamente joven que me empuja más hacia el cuarto piso a mí ya. Ella es Luisa Restrepo, líder de la Universidad Externado. Vamos a tocar temas muy interesantes. Seguimos con el rol de la mujer, dándole voz a esa lectura que tenemos las mujeres con este candidato Juan Daniel Oviedo. Bienvenida, Luisa. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Luisa Daniela Restrepo Mora y vengo en representación de los jóvenes. Soy líder de la Universidad Externado de Colombia. He estado en la campaña desde el principio apoyando a Juan Daniel Oviedo. Maravilloso, Muchísimas ha sido un apoyo maravilloso. Muchísimas gracias. Bueno, aquí estamos en este espacio increíble, dándole esta voz a las mujeres. Cuéntanos, Juan Daniel, en este tema que es tan importante que hemos venido tocando en este podcast, que es el tema académico. ¿Cuál es tu perspectiva en este ámbito? Bueno, yo creo que aquí, Andrea, Luisa, tenemos un desafío fundamental y necesitamos que la juventud de Bogotá sea un agente de cambio sobre lo que es la educación para la juventud. Los jóvenes, las jóvenes continuamente se quejan, uno, de que no hay oportunidades de acceso a la educación postmedia, que no están tan preparados para tomar la decisión de qué van a hacer con sus vidas después de salir de bachillerato. Y sobre todo que el mercado laboral no logra hacer visibles los intereses de los jóvenes con oportunidades de empleo pertinentes. Y por eso nosotros, tal y como lo hemos venido hablando a lo largo de esta maravillosa conversación, insistimos en la necesidad de que la educación postmedia tenga un atributo de flexibilidad. Necesitamos que las jóvenes y los jóvenes entiendan que ya no solo las trayectorias tradicionales de formación técnica, tecnológica, universitaria son el camino de las oportunidades. El mundo laboral de hoy y la economía de Bogotá que estamos pensando en nuestro programa de gobierno incluye una cantidad de competencias específicas, de habilidades y de oficios en los cuales la juventud va a tener una oportunidad muy importante de ser incluida en el mercado laboral y en el emprendimiento en la ciudad. La cifra clave de esta conversación está en 308.000 jóvenes entre 15 y 28 años que no estudian y tampoco trabajan. Pero de ellos, un poco más de la mitad son mujeres. Entonces, aquí tenemos un tema crítico y es que las mujeres, con las brechas que nosotros hemos hablado de estereotipos, de que son mejores haciendo oficio, pues las mujeres tienen menos oportunidades tanto de estudiar como de trabajar. Y por consiguiente queremos que, primero, jóvenes a la U y todos a la U tenga un enfoque de género muy importante, favoreciendo a las jóvenes que quieren participar en las trayectorias tradicionales de formación técnica, tecnológica y universitaria, pero queremos crear en las sillas vacías de las universidades, algunas están también en la Universidad Externado, aprovechando la Universidad de Luisa. Queremos trabajar con las universidades públicas y privadas de Bogotá para que esas sillas que están vacías, porque cada vez hay menos jóvenes en Bogotá, y porque hoy en día tenemos un problema económico muy fuerte para la financiación de los estudios de educación superior por la situación adversa de la economía que estamos observando, puedan ser ofrecidas a estos 308.000 jóvenes y más que todo mujeres que necesitan oportunidades para estudiar y trabajar a la vez. ¿Eso qué significa? Significa que queremos tener un gran banco de proyectos de oficios y habilidades que sea financiado con recursos del distrito, que vamos a transferir a las universidades públicas y privadas para que haya la posibilidad de adquirir competencias específicas y rápidamente favorecer la inclusión laboral de los jóvenes.
necesitamos resolver que esos jóvenes que salen tanto de las trayectorias tradicionales como las que está estudiando Luisa, como los otros que van a entrar a trayectorias flexibles, sí o sí tengan una posibilidad de engancharse en un trabajo o de emprender. Para eso queremos un sistema distrital de empleo y emprendimiento que sea incluyente con los jóvenes. Increíble y bastante crítico este tema. Luisa, tú como líder, ¿qué puedes contarnos de este contexto? Como líder, lo que he observado, nosotros tuvimos en el externado la oportunidad del debate en la cual se evidenció mucho que los estudiantes se sentían mucha afinidad con Juan Daniel, porque sentían que Juan Daniel los iba a representar como no se sienten muy representados en los gobiernos pasados. La manera de hablar, la manera de expresarse y de incluirlos hace una afinidad bastante linda y creo que me generó mucha alegría eso porque al final del debate se me acercaron y me dijeron quiero entrar a la campaña de Juan Daniel al parche universitario. Yo dije, ven, qué chévere. Y personalmente esto de la educación es muy importante también la salud mental. Y en el plan de gobierno está incluido el tema de la salud mental y de la inclusión, porque si bien es cierto, aún vemos temas de discriminación bastante grandes a nivel de educación y salud mental. ¿Por qué? Porque estamos en un entorno social en la cual la gente a veces no entiende los cambios que se van dando diariamente. Entonces el tema de la inclusión afecta mucho a las personas que vienen de otras ciudades a querer una oportunidad acá en Bogotá de estudiar en la capital. Entonces se les genera discriminación y asimismo empieza un daño en su salud mental bastante grande que yo creo que es importante tenerlo en cuenta y me parece genial que en el plan de gobierno se incluya en el tema de la educación, porque sin salud mental no existe una buena educación. Los jóvenes no tienen motivación para estudiar ahorita, pierden la motivación a diario por los temas sociales. Hay que fortalecer eso y Juan Daniel tiene este tema de incluirlo en la educación superior. Me parece genial porque yo vivo en un contexto diario en la universidad en el que tú escuchas muchas cosas o vives una carga académica muy pesada que tú dices, carajo, ¿qué estoy haciendo? ¿Será que si esto es lo mío? Necesito motivación. Y es generarles e incentivarles de lo que los jóvenes estamos haciendo es grande, porque somos el futuro de la sociedad y queremos una representación que nos garantice eso, un buen futuro para nosotros como jóvenes. Entonces, Juan Daniel, para mí y para muchas personas con las que he hablado un poco de Juan Daniel, es la persona más correcta para este tema, porque muchas veces los candidatos no hablan de la salud mental, ni mucho menos de la discriminación que se vive a diario en Bogotá, ni los índices de suicidio que vemos a diario. Por eso siento que es importante tomar en cuenta esto en la educación y las oportunidades que les demos a los jóvenes para el empleo. Muchos no quieren estudiar porque dicen, bueno, ¿y si estudio? ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue para mí? Porque no tengo experiencia, no sé qué hacer, el ámbito laboral, entonces me voy a un call center. ¿Qué hago con mi trayectoria profesional? Es generarles esas oportunidades también y esa motivación diaria, porque digan, estoy estudiando algo que realmente me gusta, una motivación emocional, para más adelante, a futuro, decir, esto es lo que quería para mí. Y tengo en Bogotá el proyecto de vida que quiero. Tengo oportunidad de trabajar, de abrirme laboralmente, de empezar a mostrar mis ideas, mis proyecciones como joven. Y eso es más que todo. Muchas gracias, Luisa. Sin duda te veremos siendo líder en muchos más ámbitos cuando salgas de la universidad, seguramente. A mí como psicóloga me parece supremamente interesante esta herencia que creo que también es un poco del contexto de la pandemia, ¿no? Claro. Que hayamos empezado a hablar de este tema de salud mental. ¿Qué tienes para contarnos? Bueno, Andrea, yo creo que felicito a Luisa por poner ese tema sobre la mesa, el tema de salud mental en los jóvenes, las jóvenes que están incluidas o que están por fuera del sistema educativo es supremamente importante. Tú lo decías claramente, la pandemia nos dejó una cosa mala y una cosa buena. La mala nos afectó a la salud mental, pero la buena es que le quitamos el tabú o los tapujos a hablar de salud mental. ¿Sí? Afortunadamente. Y ahí
saludo la actitud de Luisa porque es ahí donde demostramos que la juventud tiene que ser agente de cambio y tiene que exigir que hablemos claramente de la salud mental. El caso particular de Luisa y de los jóvenes que se encuentran en la educación postmedia, es importante recordar que la salud mental afecta un tema crítico y es la permanencia estudiantil. Lo más costoso para la educación es que dejemos que haya jóvenes, hombres o mujeres, que ingresen al sistema educativo y que a mitad de camino pierdan el rumbo, porque es costoso socialmente de perder la oportunidad de finalizar y de tener una herramienta de inclusión laboral. Por consiguiente, nosotros queremos reconocer que la salud mental tiene un enfoque de salud pública y necesitamos que las redes y los sistemas de atención de salud mental sean visibles y efectivos en la ciudad. Que eso que sucede en la línea púrpura de la que hablamos anteriormente suceda en materia de salud mental, que tengamos líneas de atención en donde las jóvenes y los jóvenes puedan decir, mire, me estoy sintiendo mal, ¿qué mecanismos de ayuda puedo tener? ¿Sí? Poner eso claramente y aprovechar la oportunidad de que le quitamos el tabú al tema va a ser clave y por consiguiente tenemos una línea de atención psicológica. Y en segundo lugar, necesitamos que las rutas de atención del sistema de salud, tanto público como privado, pues le permita, y recordemos que en la psicología tenemos una mayor participación de mujeres en esa trayectoria profesional, que el distrito tenga un sistema robusto de atención que nos va a permitir generar empleo para las mujeres psicólogas y para los hombres psicólogos en la ciudad. Pero necesitamos hacer una alianza con las universidades públicas y privadas. Necesitamos fortalecer los programas de permanencia estudiantil. Necesitamos establecer qué se requiere en todo el sistema universitario de Bogotá para poder garantizar o cuidar la salud mental y que eso nos ayude a disminuir la deserción. Además, tenemos que establecer cómo la educación y el acceso a la educación postmedia pues es una herramienta para resolver tensiones de salud mental que enfrentan esos 308.000 jóvenes, hombres y mujeres de los que hablamos anteriormente. Y también necesitamos, para terminar, que la cultura y el deporte sean una herramienta fundamental para resolver las tensiones de salud mental de la juventud. La cultura, el arte urbano, la expresión artística son herramientas muy potentes para resolver nuestras tensiones, unas tensiones que en el caso de la juventud de Bogotá se proyectan a esa conflictividad y esa ausencia de clic, llamémoslo así, entre los jóvenes y la policía en Bogotá, producto de la manifestación social, pero también que el deporte accesible en las 20 localidades de Bogotá genere oportunidades para que niñas, niños y jóvenes tengan la oportunidad de encontrar en el deporte una herramienta para sanar las heridas o sus lesiones en materia de salud mental y que al mismo tiempo podamos generar oportunidades de empleo para entrenadores, gestores culturales que van a fortalecer esta apuesta que tenemos en Con Toda por Bogotá. Muchísimas gracias. Luisa, quiero que nos cuentes ¿cómo ves esta administración? ¿Qué estás esperando? ¿Y cómo ves ese trabajo colaborativo entre las universidades y tú como líder, por ejemplo, con la alcaldía? Bueno, yo la verdad veo que está actualmente mucha más unión entre las universidades jóvenes y alcaldía. Antes no se observaba tanta unión y no se tomaba tan en cuenta a los jóvenes. Siempre era como, ay sí, los jóvenes universitarios, esperemos a que salgan de la universidad, a ver qué va a pasar con ellos. Ahorita nos enfocamos mucho más en qué está pasando directamente en la universidad, en el bachillerato, en el colegio, con los estudiantes, porque realmente son los que a futuro van a estar acá, en la sociedad, en el país. Tendremos presidente, abogado, alcaldes más adelante, y ¿por qué no prestarle atención a los jóvenes desde ya? A los estudiantes. Entonces me parece genial que ahorita estemos en estos espacios de escuchar un poco muchas ideas,
muchos pensamientos, porque no todos pensamos iguales, y juntarlos en una unión, porque eso es la sociedad. La sociedad busca unir, no busca dividir. Entonces es bastante lindo y bastante acogedor que en Bogotá se sienta eso, y que podamos sentirlo con Juan Daniel, que desde ya en la campaña lo empecemos a sentir, que empecemos a sentir que así como estamos los jóvenes, están las personas de edad de adultos mayores, pero que todos nos unimos en algo, que somos una sociedad y que buscamos el bien para Bogotá y el bien para todos, porque en sí todos formamos esto, lo que estamos haciendo hoy en día. Entonces me parece genial que desde ya en la campaña se empiece a ver eso, empecemos a ver estudiantes de bachillerato, no sé, universitarios, jóvenes que están empezando a trabajar para pagarse sus estudios, adultos mayores. Me parece bastante genial porque estamos incluyéndonos a todos en lo que realmente es Bogotá, una sociedad bastante amplia que nos debemos escuchar todos y no discriminar y no sacar de lado los estereotipos. Yo creo que eso es algo muy importante y que ahorita lo estamos viendo, y creo que más adelante lo vamos a ver mucho más fortalecido en la campaña, en la alcaldía, con Juan Daniel, que de verdad espero que sea el futuro alcalde de Bogotá. Así va a ser. Me encanta eso que dices, porque en Bogotá no puede, Andrea, en Bogotá no puede haber conversaciones vetadas. ¿Sí? Tenemos que romper esos estereotipos, y la juventud es la clave para que rompamos esos temas y podamos hablar claramente de las tensiones que tenemos en la ciudad. Sin duda, este tema que nos trae a este espacio es un tema, un concepto sombrilla, ¿no? Tiene muchísimos factores, y también el tema de seguridad es muy importante y pensaría que también crítico. ¿Qué estrategias piensas poner sobre la mesa para la seguridad de la mujer? Bueno, la seguridad de la mujer, y sobre todo de las mujeres jóvenes, aquellas que están estudiando, pues es fundamental. Sí, porque no nos podemos olvidar de una cosa que tiene que ser clara. Las mujeres son mayoría en Transmilenio, ¿sí? Así es. Y son hipermayoría, por ejemplo, en la movilidad vía taxis y vehículos de plataformas, y vía Uber, Cabify. Pero esa mayoría en esos vehículos de plataformas es una mayoría que empobrece a las mujeres. ¿Por qué? Porque si por cada hombre que se mueve en un Uber, por ejemplo, hay 2 mujeres, eso no es una buena noticia, es una señal de que las mujeres no se sienten seguras en el sistema de transporte, y por consiguiente les toca sacar más plata de su bolsillo para moverse en la ciudad. Por eso la seguridad en Transmilenio para nosotros es clave, y el enfoque de género de esa seguridad en Transmilenio es fundamental. Para eso queremos que haya policías en todas las estaciones de Transmilenio, que las cámaras sean vistas por alguien. Hoy en día hay cámaras, pero nadie ve lo que pasa en esas cámaras. Pero sobre todo, a través de nuestra aplicación Boga, vamos a generar un sistema de reporte de percepciones en el sistema Transmilenio, para que las mujeres que se sientan acosadas o que estén siendo víctimas o testigos de un hurto o de un delito al interior del sistema lo puedan reportar pasivamente, simplemente a través de un reporte, como lo hacemos cuando estamos en Waze y reportamos a los policías o los radares o los huecos o los accidentes, que ese sistema de percepciones puede ayudar rápidamente a que las mujeres se sientan mejor cuidadas en el sistema Transmilenio, puedan volver al sistema y mejorar también las finanzas, para que el sistema de transporte también sea incluyente con las mujeres, y que reconozcamos, aprovechando la pregunta que tú nos haces, Andrea, que la movilidad en Bogotá no es cuestión de lujos, ¿sí? Sino es cuestión de permitir derechos, que en este caso, como el de Luisa, es un derecho al estudio, ¿sí? Y como en el caso nuestro, un derecho al trabajo, pero también un derecho a la salud y al esparcimiento, y por consiguiente necesitamos que nuestro sistema de transporte sea seguro, con acciones contundentes como las que tenemos previstas en nuestro programa de Con Toda por Bogotá. Muchas gracias, Juan Daniel, por tu claridad. Bueno, Luisa, cuéntanos por qué debemos votar por Juan Daniel. Bueno, debemos votar por Juan Daniel porque es la representación de todos, porque siento que es la cara de todos y nos escucha a todos. Es el candidato que, en mi opinión, tiene las
propuestas más claras y las propuestas más factibles de cumplir. No viene con discursos, no viene con mentiras, viene con realidades y problemáticas que hemos evidenciado. Por eso sé y estoy segura que Juan Daniel es el mejor candidato para la alcaldía de Bogotá. Ese es. Ese es. Bueno, muchísimas gracias a todas nuestras invitadas. Fueron de lujo. Gracias por sus contribuciones. Fueron todas muy inspiradoras. Además, hoy conocí personas increíbles. Esto fue el podcast de Con Toda por Bogotá. Juan Daniel, mil gracias. No, gracias a ti y a todas las personas que han participado, porque queda uno repotenciado, con más vigor y con más contundencia para llegar a la alcaldía de Bogotá. Mil gracias. Esto fue Con Toda por Bogotá.